Doy gracias a Dios por su amor y su gran misericordia. Por ese amor que es incomparable. Y una de las cosas que nunca me voy a cansar de decir, y muchas veces busco dentro de mí, ¿no es cierto?, cómo poder describir ese amor de Dios. Ese amor que es un amor verdadero. Es un amor íntegro. Yo creo que una madre es el ser que ama más. Es el ser que más amor puede dar, porque es la que más sufre. Es la que le da vida a otro ser. Pero no creo que sea más grande que el amor de Dios. Porque Dios dio todo y dio a su Hijo. Entregó a su Hijo por nosotros. Entonces ahí abre una pregunta hacia mí. Yo me hago una pregunta. ¿Tan grande es tu amor, Señor? ¿Tan grande es que entregaste a tu Hijo? No sé cuántos estarían dispuestos a entregar a su Hijo por otro. Pero ese amor que Dios nos da, nos entrega, es el amor que Dios quiere que nosotros tomemos, recibamos y lo cultivemos dentro de nosotros para poder también dar amor. Y es el amor que Dios nos ha enseñado para su gloria. Yo miro la historia de los apóstoles, hombres que entregaron su vida. Y el otro día leía de qué manera cada uno de ellos murieron. La palabra de Dios, la Biblia no lo describe, pero las historias sí. Y yo ahí pude ver que cuando estamos en el Señor y amamos a Dios, no solamente decir de palabras, sino de hechos, yo pude ver en ellos el amor hacia Jesucristo. Uno murió quemado en una olla de aceite, otro fue lleno de brea y fue una antorcha humana, otro fue enlazado de sus pies y lo ataron detrás de un caballo hasta que se desmembró. Otro fue crucificado cabeza abajo porque dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y así sucesivamente fueron muriendo. Pero ninguno se cayó, cerró su boca, ni maldijo, ni retrocedió. Enfrentó por amor hacia Dios lo que ellos les tocaba pasar en ese momento. Y hay una palabra que quiero compartir en esta noche que se encuentra en Romanos capítulo 8, el versículo 28. Y la palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Hay una versión que dice, así pues, a los que eligió los llamó, y a los que llamó lo hizo justo y santo. A los que hizo justo y santos les da la gloria. ¿Qué más podemos decir si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? La palabra de Dios nos habla, ¿no? Y nos enseña que hemos sido elegidos, hemos sido llamados. Digamos, la palabra, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, y le está hablando, diciéndole, a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Y dice, gloria al Señor, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si usted, yo lo he hecho muchas veces, mirándome a mí mismo, leyendo la palabra, examinando la palabra y preguntándome a mí mismo si es lo que Dios predestinó para mí, lo que yo vivo cada día, de lo que yo tengo, de lo que Dios me da, de las cosas que a veces no entendemos o comprendemos o a veces hasta no queremos entender. Yo en el principio, cuando conocí a Dios, fue una de las cosas que me decía, bueno, Dios te llamó para servirle. Y yo decía, sí, está bien, Dios me llamó para servirle. Pero mi pregunta era siempre, ¿servirle en qué? ¿Para qué Dios me pudo haber llamado a mí? Yo, gracias a Dios, aprendí a leer por la Biblia. Yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Entonces, era una de las cosas que me causaba no sé, decir, Dios me va a llamar a mí. ¿Para qué Dios me puede llamar a mí? ¿Para qué Dios me llamó si soy una persona que no valgo, no tengo entendimiento? Había muchas cosas
que había dentro de mi corazón, porque la pregunta era, siempre fue, ¿por qué Dios me llamó a mí? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios tiene conmigo? Y creo que es el propósito que nosotros tenemos que preguntarle al Señor cada día. Señor, ¿este es el propósito tuyo? ¿Este es lo que tú marcaste de antes de la fundación del mundo para que yo haga esto? Una de las cosas que yo cuando tomé las cosas de Dios, cuando yo la tomé, tardaron un tiempo de que yo me había entregado al Señor. No recuerdo si 3 o 4 años tomé las cosas en serio. Yo porque a veces uno puede tomar las cosas y decir, bueno, voy a la iglesia, tengo la iglesia, mi familia, mi esposa está continuamente, tenés que orar, tenés que cambiar, tenés que buscar al Señor. Porque siempre la esposa es la que nos empuja, ¿verdad? ¿Verdad que sí, varones? Ellas siempre están. Mira que Dios te quiere dar cosas grandes. Sí, está bien, está bien. Vio, porque para no amar a veces una discusión, es como que aceptamos lo que nuestra esposa, a mí me tocó, no sé a usted, una esposa que era pujante en las cosas del Señor. Y siempre estaba ella empujándome. Por ahí le decía, bueno, si me empujara en este momento le diría, déjame molestar porque te mando a los brazos de papá. No. ¿Vio? Porque a veces cuando uno no está tomando las cosas de Dios o no es que no estamos tomando, no estamos meditando en las cosas de Dios, en el llamado de Dios, en el propósito de Dios. Yo hablo como varón. Es como decir, bueno, hoy es martes, viene miércoles, jueves y viernes, sábado y el domingo me preparo nuevamente para ir a la iglesia. Voy a la iglesia, saludo a los hermanos, canto y me voy a mi casa. Y así hacemos una rutina. Pero no pensamos en el llamado de Dios. Nos cuesta entender el llamado de Dios. Cuando yo entendí el llamado de Dios, me dispuse a servirle. Y ya mi esposa ahí ya no me tuvo que empujar tanto. Ya no me tenía que decir, che, tenés que orar, tenés que ayunar. En aquel tiempo se ayunaba mucho. Tenés que diezmar. Ahí era como quien dice, se armaba la batahola en casa, la discusión. Pero Dios siempre va tratando, Dios va tratando, cuando nosotros le damos el lugar a Dios, Dios va tratando con nosotros. Y empieza Dios a trabajar en nosotros. Porque el amor de Dios es grande y la misericordia de Dios es grande. Y Él, dentro de su amor, quiere que tú entiendas para qué te llamó. Porque no es para que
seamos un número dentro de la iglesia. El número 40. No. Dios tiene cosas más grandes. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero está en la disposición que nosotros entendamos porque hemos sido llamados. Y cuando uno se dispone a servir a Dios, hay cosas que se van a oponer, se van a oponer grandemente. El enemigo se opone grandemente a que tú le sirvas. Y es cuando tú tienes o entendemos que ahí es Dios cuando nos quiere usar. Porque nos está poniendo en prueba. ¿Cuánto le gustan las pruebas? A ninguno. Pero son necesarias. Si tú no pasas la prueba, ¿qué hacía cuando iba al colegio? Si no pasaba la prueba. Te hacían, no retrocedías de grado, pero te quedabas ahí. Yo siempre me cargan mis nietos, mis hijos, pero si vos no pasaste de tercer grado, 3 veces hice el mismo grado, es porque no me gustaban las pruebas y no las hacía. Hasta que un día dijo mi madre, bueno, ¿o estudias o te vas a trabajar? Y dije, me voy a trabajar. Fue el error más grande que cometí. Pero después lo comencé de vuelta. Pero tampoco lo terminé. Por culpa de las pruebas. Y cuando vine el Señor, ahí vinieron pruebas. Pero esta sí tenía que pasarla. Porque había alguien que me mostraba si no pasaba las pruebas. Y no era mi esposa. No era mi esposa. Era el que me llamó. Y pasé por muchas cosas para poder pasar la prueba. Dios, en su amor grande y misericordioso para que yo le sirva, usted no se imagina lo que Dios hizo para que yo entendiera su llamado. Para que yo tomara la decisión de servirle. Ustedes no se los voy a contar, pero Dios fue muy duro conmigo. Fue durísimo, porque Él me amaba y Él tenía algo predestinado para mí. Ya me había escogido. Y cuando Dios escoge, no se equivoca. Por eso la palabra que he compartido con ustedes dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito, no al nuestro, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios me llamó, me justificó. Soy justificado por la gracia divina de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios borró mis pecados, sacó lo que yo hice, sacó lo que yo pensaba, sacó todo lo que era malo delante de Él. Me justificó. Digamos que no podemos decir, Dios a mí no me puede usar porque soy muy pecador. Dios te justificó, Dios borró todo lo que tú eras. Y al justificarte, Él te santificó. No tienes pecado, eres santo, ¿verdad? Ahora soy yo el que me tengo que poner. Si no vienes, en Dios, si no vienes, Él te trae. Él te trae de una manera, primero, muy amorosa. Segundo, no te tardes, porque Él sabe cómo traerte. Él sabe. Y una de las cosas que a mí me costó mucho fue buscarle, orar. ¿A cuánto le gusta orar? Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta presentarse delante de Dios cada mañana, cada día? Si no te presenta, Él te va a llamar y te vas a presentar delante de Él. Sí o sí te vas a presentar. Porque a mí Dios me llamó, hice oído sordo, y hasta que me trajo a sus propósitos. Una de las cosas que siempre doy gracias a Dios por el lugar donde Él me puso para trabajar. Porque un día le dije, estábamos, creo que en el tiempo estábamos en el año 81, 82, era la peor época y no había trabajo, no había mercadería. Entonces yo buscaba trabajo por todos lados y un día paso por frente de la municipalidad y le digo al Señor, si tú me dejas trabajar allí, si tú me das trabajo allí, yo te voy a servir. Siempre te voy a servir. Y fui a pedir trabajo y me dieron trabajo. Y cuando entré a la municipalidad nos pagaban por semana. Y cuando fui a cobrar la primera semana de trabajo no me alcanzaba ni siquiera ni para la mitad de lo que había gastado en la semana. Entonces salí a buscar otros trabajos. Y no encontré ningún trabajo y me tuve que quedar allí. Trabajé en la municipalidad 38 años. Pero nunca fue un obstáculo para mí el trabajo. Jamás fue un obstáculo para mí para servirle a Dios. Primero, porque yo había entendido que el trabajo era secundario. Muchos años yo
viajábamos con mi esposa para servir al Señor. Estuvimos en un pueblito que se llama Buqué, no sé si alguien lo conoce. Hoy hay pavimento, hay ruta. En aquel tiempo era todo guadal, todo tierra. Ahí estuvimos 5 años sirviéndole al Señor. Más de una vez nos quedamos en medio de camino. Más de una vez. ¿Por qué? Porque era todo camino de tierra. Eran guadal, era salitres. En el invierno, cuando caían las heladas, era todo blanco y las huellas eran hondas. Y ahí servíamos al Señor. Muchas veces tuve que llamar por teléfono diciéndole, mira, no puedo llegar porque me quedé en el camino. Porque ellos sabían quién era yo. Y muchos me decían, che, vos sabés que... Compañeros me decían, che, vos sabés que te van a hacer un sumario administrativo y te van a echar. Y bueno, yo no le tengo miedo ni al sumario administrativo ni que me echen. Porque yo estoy sirviendo a Dios. Yo sabía que Dios, si me sacaba de ahí, podía darme otro trabajo. Así estuve 5 años allí. Después nos trasladaron a Villa del Rosario, 250 kilómetros de aquí. ¿Cuántos conocen Villa del Rosario? Muchos, ¿verdad? Ahí viajábamos todos los fines de semana. A veces María Soledad salía del colegio de noche y eran las 12 de la noche y salíamos para aquel lado. Porque teníamos que servir a Dios. Porque Dios nos llamó para eso. Sin poner obstáculos. Siempre tuve problemas, digamos que siempre me decían que me iban a echar del trabajo porque se me rompía el auto y yo tenía que decirle, mira, no puedo llegar. Pero la palabra nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien. Tú sirves a Dios y no vas a tener problema con nada. Porque le estás sirviendo. Vas a tener pruebas, vas a tener lucha, muchas. Pero si amamos a Dios, eso nos fortalece. Eso nos levanta. Para servir a Dios no hay obstáculo. No hay obstáculo. Porque los obstáculos que están en el camino a veces son permitidos por Dios para que tú aprendas a pasarlos. Y a veces se hacen imposibles. Pero Dios dice, yo estoy contigo. Entonces tienes que buscarle a Dios. Tienes que orar al Señor. Tienes que llorar delante de Dios. Tienes que postrarte delante de Dios. Y va a venir el desánimo, y va a venir la lucha, va a venir Satanás, va a venir el acusador, va a venir muchas cosas sobre tu vida. Pero cuando tenemos los ojos puestos en el Señor y sabemos que Dios nos va a ayudar, a lo mejor hoy tengo que llorar delante de Dios. Y tengo que gemir. Pero sé que Dios me va a dar la victoria. Yo sé que Dios me va a dar la fortaleza para continuar. Porque Dios me ama y yo lo amo a Dios. Y si yo amo a Dios, amo la obra de Dios. Y si amo la obra de Dios, Dios me va a reconfortar. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Nos da crecimiento, nos da templanza, aunque no nos guste. Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, te voy a servir, Dios no se olvida jamás.
Dios toma tu palabra. Yo a lo mejor me puedo olvidar. Y a lo mejor viene el momento de decir, no le sirvo más porque las cosas no me sirven. No, dice Dios, vos me dijiste a mí que me ibas a servir y me vas a servir. A mí me vas a servir porque tú me diste tu palabra. Y yo muchas veces llorando le dije, sí, Señor, te voy a servir. Llorando, pero no de gozo. Llorando porque sabía que era Dios que me estaba poniendo en ese lugar. Y me estaba, como quien dice, vio que hay un dicho, dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Pero Dios cuando te aprieta, Dios te llama, es porque Él te está mostrando su amor. Y el amor de Dios es inmenso. Por eso te digo, tienes que meditar. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para ser un número dentro de la iglesia? No, no te llamó para eso. Hermano, yo te aconsejo, como ministro de Dios, como siervo de Dios, que busques a Dios. No quiere decir que tú andes por allí, yo te estoy acusando de que no buscas a Dios. No, tienes que buscar más a Dios. Porque mi esposa, cuando ella me decía, tenés que buscar más a Dios, tenés que buscar a Dios. ¿A cuántos de ustedes toman el consejo de la esposa? ¿No es cierto que es como tener una piedra en el zapato, vio? Y por ahí le decía, sí, búscalo vos, ¿qué me buscás? Me mandás a mí, búscalo vos. ¿No reaccionamos así a veces? Mira que Dios te va a castigar. ¿Qué me va a castigar? ¿Qué me va a castigar? Dios es amor. Dios no castiga a nadie. Esas eran las reacciones. ¿Por qué? Porque no queremos buscar a Dios. Pero Dios tiene paciencia y su paciencia no sé hasta dónde es para cada uno. Algún día le voy a contar todos los testimonios por donde tuve que pasar para ser obediente a Dios. Para ser obediente. Porque Dios te ama. Y tú no sabes el amor que tiene Dios hacia ti. Es incalculable. Pero un día, a veces Él se cansa. ¿Cuántos son papás y están mandando a sus hijos al colegio? Principalmente la mamá, y cuando los niños no traen esa nota que uno le levante el ánimo, ¿vio? Porque uno está haciendo estudiar a su hijo para que tenga un futuro, ¿verdad? Y ese hijo no estudia y usted se esfuerza y usted le dice, estudia las tablas, estudia lo que tenés que estudiar. Y él dijo, sí, estudio. Y cuando viene la prueba trae en aquel tiempo mío era un 3, que era lo más bajo.
Me ponían un 3 para no ponerme un 1, ¿vio? Nunca pude ver un 10. Ni en dibujo podía poner un 10. Lo más alto que pude ver en mi libreta fue un 5. Así. Pero papá no nos permite eso. Nuestro Padre Celestial no nos va a permitir eso. Así que, hermano, hermana, Dios te ama. Y todas las cosas te ayudan para bien. Nada de lo que estás pasando es porque Dios no te ama. Es porque Dios te ha desechado. No. Dios no desecha a nadie. Dios te ama y Él quiere que tú le sirvas en el propósito que Él tiene para tu vida. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios porque podemos meditar en la palabra. Podemos meditar y decir, ¿para qué me está ayudando? ¿Para qué? ¿En qué me ayuda en lo que estoy pasando? Estás en angustia, estás en problema. ¿Sabe para qué Dios te puso en problema? Para que le busques. Para que te presentes delante de Él y le digas, Señor, tengo un problemón. Señor, las cosas que he planeado no me salen. Y Él te va a hablar y Él te va a decir cómo tienes que hacerlo. Pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que llorar. ¿Cuántos han llorado delante de Dios? Yo tenía un lema. Los hombres no lloran. Sí, puede ser, hasta que te agarra Dios. Él no te pega. Pero es tanta la angustia que tienes dentro de ti, que cuando dices, Señor, y te arrodillas, empiezas a llorar. Porque tu alma sabe que es el único que la puede ayudar. Es el único. Y eso te ayuda a buscarle. Eso te ayuda para que tú te humilles delante de Él. Pero no para ponerte el pie sobre tu cabeza. Cuando tú te humillas delante de Él, Él se arrodilla al lado tuyo y te abraza. Él te abraza y te trae consuelo a tu corazón y trae fortaleza. Y escucha su voz. Padre, gracias te doy por tu amor infinito y tu gran misericordia. Señor, tú sabes todas las cosas, nada escapa delante de tu presencia. Señor, estamos en tiempos difíciles. Señor, hemos pasado la pestilencia y según las señales que tú dejaste, ahora viene el hambre. No porque no trabajemos, sino, Señor, porque tú lo dispusiste así para que te busquen. Señor, hay rumores de guerra. Pero todo está bajo tu control. Todo está predestinado por ti. Nada va a escapar
de tus planes. Por eso, Señor, te pido que como hijos tuyos, Señor, nos ayude. Que nos ayude a entender tus propósitos. Que nos ayude a entender por qué hemos sido llamados. Para que tú nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro, tu presencia. Para que nos ayudes, Señor, a entender lo que aún no hemos recibido, Señor, pero pronto ha de venir sobre nosotros. Yo sé que tú me amas, Dios. Yo sé que tú me amas. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te pido por tu amor y tu gran misericordia. Por esa misericordia que me enseñas cada día para poder entenderte, Señor. No me has desechado. Por eso quiero entender en este tiempo. Este es el tiempo, Señor, que yo quiero que tú me enseñes a comprender y a buscarte para servirte en tus propósitos, en tu plan. Te agradezco, Señor, porque en tu palabra puedo meditar cada día. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, Espíritu de Dios, porque fuiste enviado hacia mi vida para ayudarme y para traer revelación hacia mí de todo lo que tú tienes para darme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.